La cultura tiene luz verde en Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa presenta Semáforo, un espacio para conversar con quienes están transformando el mundo desde la cultura, el patrimonio, la innovación y la sociedad civil. Conducción y edición, Nicolás Rojas Inostroza. Producción, Tania González Lorca. Dirección, Patricio López. Muy buenos días, martes 6 de mayo, estamos iniciando el mes del mar y también estamos iniciando el mes del patrimonio que nos gusta tanto aquí en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Hoy vamos a estar conversando sobre una obra de teatro muy interesante llamada Interestelar, que aborda un tema que de seguro todos hemos vivido o hemos visto, ¿no? El bullying y también otras experiencias en las salas de clases. Y se va a estar presentando del 8 al 18 de mayo en el Centro Cultural Seina. Y tenemos la suerte de estar con Mónica Ríos, quien interpreta a Jimena, con quien vamos a estar conversando en los próximos minutos de esta obra que está muy interesante, llamada Interestelar. Y nuestro segundo bloque, vamos a viajar a conversar con Karina Bati-Ani, quien es directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de la CLACSO, quien se va a referir a la nueva biblioteca ESI, o sea, sobre educación sexual integral virtual, que resguarda y recupera los materiales del Programa Nacional de Educación Sexual Integral de Argentina, que se desarrolló entre el 2006 y el 2023, pero que fue cancelado por el actual gobierno del presidente Javier Milei. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy en Radio Universidad de Chile, y como esta hora se llama Interestelar, quisiéramos partir escuchando a Mauricio Redolés, quien hace una versión de una canción que ya tiene sus décadas y que es muy bonita, se llama Marcianita. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Ahí estaba Mauricio Redolés con su versión de Marcianita y vamos a comenzar un viaje interestelar en compañía del teatro La Mala Clase. Hoy tenemos la suerte de conversar con la actriz Mónica Ríos, quien personifica a Jimena en esta obra que se llama Interestelar. Mónica, bienvenida al Semáforo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí pudiendo conversar un poco de la obra. Quiero agregar a todo tu mención del mes de mayo, también es el mes del teatro porque también celebramos el Día del Teatro en mayo, así que, claro que sí. Un mes muy celebrado. Y debe ser el mes de hartas cosas más. Si a usted se le ocurre, nos escribe ahí en Radio Chile, porque probablemente se nos van meses para celebrar. Y entiendo que es el mes del teatro por Andrés Pérez Araya. Así es. Claro que sí, una gran figura de nuestro teatro. Y bueno, estamos a martes 6 de mayo y me imagino que tú estás un poco nerviosa porque la obra se estrena el 8 de mayo en el Seina. ¿Cómo están estos días de intensos preparativos? Estamos dentro de la sala, recién ingresando, está ingresando toda la parte técnica, las luces, escenografía, la música, triple surround, entonces es cuando empieza a aparecer la magia del teatro y todo se vuelve maravilloso. Con mucho nervio para este jueves, pero con la esperanza y la fe y que hemos trabajado mucho y que todo va a salir perfecto. Bueno, y esta obra usted dirá de qué se trata, Interestelar, escrita por la dramaturga Leila Selman y dirigida por Aliocha de la Sota, que se va a estrenar este 8 de mayo en el Centro Cultural Seina, ahí en el Instituto Nacional, ¿no? El Centro Cultural del Instituto Nacional puede llegar a través de Metro Universidad de Chile, le queda pero metro a la puerta. Y a través de una historia conmovedora y luminosa, esta puesta en escena aborda el bullying, la discriminación, la intersexualidad y la diversidad corporal, invitando a una reflexión urgente sobre la inclusión y los derechos. La protagonista, Pao, decide enfrentar el acoso escolar y la intolerancia a través del movimiento ¿Qué te importa?, un acto de resistencia que desafía las normas impuestas por su colegio. Sin embargo, su lucha tendrá consecuencias inesperadas que sacudirán a su familia y comunidad, revelando secretos y verdades ocultas. Qué interesante se ve esta obra que hace la compañía de teatro La Mala Clase. Cuéntanos sobre la compañía, ¿no? Porque llevan harto tiempo trabajando. Sí, nosotros cumplimos 15 años, somos nuestros 15 años
trabajando en obras que abordan temáticas que son relevantes para la adolescencia. Ahora, las obras no son exclusivamente para adolescentes, sino que las pueden ver y disfrutar padres, tíos, de todas las edades. Así que 15 años ya cumplimos hemos hecho hartas obras. Esta compañía partió con la obra La Mala Clase, que es una obra que escribió Luis Barrales. Después hicimos obra del Leftraru, que hablaba sobre el conflicto del pueblo mapuche con el Estado chileno. Hicimos otra obra que se llamaba La Historia de los Anfibios, que hablaba como del universo de los conflictos que se dan dentro de los apoderados. Después hicimos otra obra, nos metimos en otra línea, que es un poco donde seguimos ahora y que como que termina en esto, que fue el Dylan. Quisimos investigar un poco sobre los colectivos LGTBIQ+, y nos centramos en el Dylan, que es la historia de un joven travesti que fue asesinado en Puente Alto. Entonces se arma esta obra y se presenta este material dentro de los colegios como para conmover un poco a la juventud y dar a mostrar esta realidad. El personaje no se muestra en la obra, sino que es como el colegio, los profesores, la mamá, los vecinos, y cómo se articula toda una sociedad en torno a esta persona que es diferente. Después de eso hicimos El Nudo, que es una obra que instalaba la temática feminista dentro de un colegio. Había una profesora feminista, un profesor deconstruido, dentro de esto había un conflicto, un estudiante. Entonces es cómo se genera conflictos el movimiento feminista dentro de los contextos educativos. Y después quisimos hablar un poco como de las diversidades corporales, y llegamos como al intersex, al ser humano que es intersex. Investigamos un poco y a partir de eso empezamos a comunicarnos con Leila, que justo nos encontramos con un estreno y dijo: ¿saben qué? Yo quiero escribir una obra para ustedes, para los adolescentes. Y ahí como que les empezamos a contar en qué estábamos interesados y empezamos a trabajar en conjunto. Nosotros tenemos una metodología, y es que armamos como temas de estudio, disertamos, y a partir después de esa disertación decimos: ya, esto es nuestra tesis, esto queremos hablar, esto es interesante, y con la dramaturga se empieza a construir el material dramático. Así que así llegamos a este gran texto que es muy bonito. Así Leila se las mandó. Se las mandó, un saludo a Leila. Y también, si usted se une a nuestra sintonía, estamos hablando con Mónica Ríos. Ella es actriz de la obra Interestelar, que se estrena el 8 de mayo y se va a presentar hasta el 18 en el Centro Cultural Seina, ahí en el Instituto Nacional, en la calle Arturo Prat. Y nosotros recordamos, ¿no? Yo, en lo particular, recuerdo haber visto la obra La Mala Clase. No recordaba que hace ya como 15 años, ¿no? En el Teatro Nacional Chileno. Y bien interesante seguir la trayectoria de esta compañía. Bueno, sobre la metodología que nos contabas, Mónica, ¿qué fue lo más impactante de empezar a indagar en el bullying, en la intolerancia a la diversidad? ¿Qué es lo que les golpeó como equipo y que comenzaron a elaborar este guión de forma más bien colectiva? Bueno, una como de las disertaciones tenía que ver con las cifras de denuncias que hay en Chile de bullying dentro de colegio, y las cifras son muy altas. Hay igual como un sesgo de clase, porque efectivamente las comunas más periféricas es donde más bullying y más violencia hay. Como que en la zona alta hay bullying, pero el bullying no se traduce en violencia física. En las zonas más periféricas, aparte del bullying, hay violencia física. Y nos interesa también siempre como educar a la gente. La gente no tiene idea qué es ser intersex, como que es algo, piensan que tiene que ver con la orientación sexual o con la identidad de género, y no es así. Entonces nos parece muy interesante también como que la gente sepa que existe una palabra, qué es lo que es esa palabra, y que estamos aquí, que tiene que ver también como con la aceptación de la diferencia. Como existen, están, hay que aceptarlos, y son personas bacanes como todos nosotros. Bueno, aprovechemos la posibilidad, ¿no? Cuéntanos qué es ser intersex. Intersex es una persona que tiene una variación dentro de las características sexuales de lo femenino, lo masculino. Esto puede ser como desde lo genital hasta el ADN. Hay gente que a los 15 años, 14 años recién descubre que es intersex, porque externamente no tienes cómo descubrirlo, y cuando te enfrentas a la adolescencia y empiezan a aparecer las hormonas como de la adolescencia, ahí empieza como a descuadrarse un poco la cosa, y tú dices como algo está pasando, te hacen examen. Entonces esa es como la definición de intersex, una persona que tiene una variación dentro de las características, que es lo que normalmente se denomina hombre o mujer.
Bueno, seguimos conversando con Mónica Ríos, actriz de Interestelar, en el Centro Cultural Seina. Se va a estar presentando esta obra entre el 8 y el 18 de mayo y pueden adquirir sus entradas en puntoticket.com. Antes que se agoten, pueden entrar a ese sitio. Mónica, creo que es súper interesante si uno compara La Mala Clase, que le da el nombre a la compañía, ¿no? Que también sucede en un contexto escolar, con estos 15 años después de Interestelar. ¿Qué tan distinto es el contexto y las problemáticas que ustedes identifican? Ya, bueno, eso ocurría en el colegio y era la crisis en el colegio. Ahora nosotros trasladamos toda esta historia y todo lo que ocurre en la casa de Pao. Es la historia de cómo la familia acepta esta noticia. Pao no está, Pao está hospitalizado después de performance fallida que hicieron en el colegio, y la familia está desesperada tratando de entender qué fue lo que pasó, por qué Pao hizo lo que hizo, y están esperando que llegue Justin, que es el mejor amigo de Pao, para interrogarlo, para saber y hacerle preguntas como profundas. Y se va cruzando la escena porque, bueno, la obra es bien loca. Aparece entre medio una estrella. Esto está como rodeado por el contexto del fin del mundo. Parece que el fin del mundo está llegando. Hay una estrella que se dirige a la Tierra, y dentro de este contexto también está la familia esperando que Pao vuelva del hospital. Entonces es como bien apocalíptica, tiene algo como apocalíptico la obra, como que, bueno, todos los días como que se acaba un poco el mundo, como cuando nos quedamos aquí hace un tiempo, apagón en Chile, todo, increíble, fin del mundo, claro, la semana pasada internet. Lo que pasó también, que se cayó en España, en otros países de Europa también, sí, la luz. Entonces uno dice como todos los días puede ser el fin del mundo, y es como esperan el fin del mundo, y a través del diálogo, la comunicación, el amor, la solidaridad, logran sortear esta verdad que aparece después de esta performance fallida. O sea, podríamos decir que esta obra es un llamado a la empatía también, ¿o no? A ponernos en los zapatos del otro. Absolutamente. Yo invito, claro, a las familias que lleven a sus hijos adolescentes a verla, porque es como hacerse un cariñito. A veces, no sé, los adolescentes son muy hoscos, pero los adolescentes o gente que ha ido a ver el proceso, en general la gente se emociona, porque es como, no sé, un espacio de amor ideal, familiar, como a todos nos gustaría que nos trataran, como tiene un espacio mágico, que es en este delirio, que está con fiebre Pao en el hospital, él delira y entabla una comunicación muy profunda con toda su familia, su mamá, su papá, su tío, su hermana, que son la parte fundamental de este núcleo familiar. Perfecto, seguimos conversando con Mónica Ríos sobre esta interesante obra Interestelar, que se está presentando en el Seina, en el Centro Cultural, desde el 8 de mayo. Estamos ya 2 días del estreno, así que pueden adquirir sus entradas en puntoticket.com. Y nuestra colega Marcela Piña, que está a cargo de las comunicaciones, nos envió un documento súper interesante sobre los temas que trata la obra. Amor al propio cuerpo, ciberacoso, bullying, diversidad corporal, discriminación, identidad sexual, familias, aceptación a la diferencia y la intersexualidad. ¿Cómo se cruzan todos estos temas en la obra? Bueno, todos podemos tener idea. A lo mejor lo que yo voy a decir aquí hay compañeros que no opinan lo mismo, pero bien, tiene que ver como diversidad corporal, intersexualidad como el lugar, ¿cachai?, más complejo y extremo dentro de lo que es la diversidad corporal. Y aceptar ese cuerpo, y también tiene que ver como con derribar, para mí, una mentira que se ha instalado en la sociedad, y es como que desde la extrema derecha es como, no, aquí existen los hombres y las mujeres. Y esta hora dice como, no, eso es mentira, como la naturaleza ha puesto, ¿cachai?, en este mundo personas que son intersexuales y que no son ni hombres ni mujeres, y que tú no tienes por qué intervenir esos cuerpos para que se encasillen dentro de lo que la sociedad necesita que sea hombre y mujer. Entonces, como una bofetada a esta verdad que han instalado, que es mentira, una más, como de todas las mentiras que se instalan en tiempos de fake news. Entonces tiene que ver con eso, con la diversidad, aceptar ese cuerpo. Por eso se cruzan como todos esos temas, para mí. Claro, y lo complejo que
uno nos emocionamos aquí con la mesa. No, Es que somos apasionados acá en Radio Universidad de Chile. No, y la actriz manotea y claro, ¿viste? se expresa. ¿Cuál es la cuarta pared? Ahí estoy aprendiendo a mirar mi cámara. Esta sí es mi cámara. No, yo no miro la cámara mejor. ¿No? No. Bueno, ahí está. Esa es tu cámara, mira. Sí, ya me dijeron. Pero... Sí, bueno, y usted nos puede ver en el YouTube de Radio Universidad de Chile. Aquí que hablamos tanto de cámaras, y nos puede seguir escuchando en el 102.5 FM. Encuentro súper interesante eso, y también recordar nuestras propias adolescencias, que son contextos difíciles, ¿no? Es medio una... hay como que medio que sobrevivir la escuela, los compañeros, hay como ciertos liderazgos. ¿Cómo fue esa lectura de las adolescencias del equipo del Teatro La Mala Clase? ¿Qué recuerdos tenían, no? ¿Y cómo están aplicados en esta obra? Bueno, nosotros lo pasamos muy bien en los tiempos de trabajo teórico, y como hacemos las disertaciones, y estas disertaciones siempre están cruzadas como por las experiencias, entonces ahí nos contamos qué tipo de estudiantes fuimos nosotros en el colegio, quiénes fueron bulleados, quiénes hicieron bullying, ¿cachai? Quienes sufrieron, quienes... Entonces estamos los como... cómplices pasivos. Los cómplices pasivos, exactamente. Claro, igual esa risa nerviosa. Nosotros nos reímos porque somos todos medios raros en la compañía, como si nos miramos entre nosotros, como que ninguno es como el prototipo de lo masculino o el prototipo de lo femenino. Entonces como, bueno, probablemente a todos nos molestaron un poco en el colegio porque éramos todos medios raros, como... Claro. Desde las ropas, los gustos, no sé. Bueno, a mí me gusta un dicho que dice: lo único normal es la quinta normal. No, ¿qué es lo normal, qué es lo raro? Es como muy, muy relativo, pero... Sí, esta obra invita así como a destacar la diferencia, como la riqueza, somos todos diferentes, nadie es igual a otro y es imposible que todos seamos iguales. Entonces como viva la diferencia, viva el amor, acéptense en esta diferencia y sean solidarios, como trabajemos juntos. Claro. Me acuerdo de esa canción que dice: seamos hermanos, seamos amigos. Esa de los Jaivas es muy bonito, ¿no? Como un llamado a... Siempre hay que citar a los Jaivas porque son una eminencia. Cuéntanos de tu personaje Jimena, ¿no? ¿Qué rol tiene Jimena en esta historia y cómo fue construir este personaje? Ya, Jimena es la madre de esta familia, diría que es la persona que lleva un poco el orden, lo que diría como la jefa del hogar, en términos económicos y también en términos de quién es la que pone la última palabra, como quién es la que está todo el rato preguntando, mandando. Y es una mamá que de pronto le llega una notición en la vida que jamás se lo esperó, y cómo enfrenta este cambio, como que te cambian al hijo, como el hijo que tú siempre pensaste que era algo ya no es lo mismo, y es la aceptación como de ese hijo, el amor, cómo se comunica con él, como volver a entenderse. Yo tengo un hijo de 10 años, entonces igual como... uno nunca sabe las sorpresas que te depara el destino, y es súper loco porque al final que uno siempre dice como ya, viva la diferencia, hay que aceptarla. En el momento en que tu hijo se empieza a correr un poquito para el lado, uno dice, uy, ya no, uy, lo van a molestar, uy, ¿cachai? Como igual existe ese miedo a que tu hijo se salga del molde y que por eso sea víctima de agresiones, de bullying, como... Y finalmente yo creo que ese es el miedo de Jimena, como que su hijo sufra. Ninguna madre quiere ver a su hijo sufrir, pero con determinación, amor, entendimiento, bueno, y hay un acto reparatorio. La obra es como bien, tiene varias capas y habla del bullying, y tú dices como ya, el bullying. ¿Por qué existe el bullying? Probablemente un cabro que hace bullying es porque en su casa también hay bullying, ¿cachai? Y Jimena es un poco bulleadora también, ¿cachai? Y es un poco bulleadora porque en su infancia también ella hizo bullying, entonces es como registros atávicos que se repiten de generación en generación, y es como rompemos con eso y cambiamos nuestra forma de comunicarnos familiarmente para sanar esas heridas, ¿cachai? Que quedaron de la infancia, de la adolescencia. Sí, bueno, a todos nos toca esta obra interestelar, obra que enfrenta el bullying, la discriminación y la diversidad corporal, que se estará presentando entre el 8 al 18 de mayo en el Centro Cultural Seina. Las entradas disponibles en puntoticket.com. Y si usted no sabe dónde está el Seina, está en Arturo Prat 33, en el mismo Instituto Nacional.
Quisiera preguntarte también, porque a mí me gusta leer las fichas artísticas, ¿no? Y hay un equipo súper talentoso. Máximamente talentoso. Dirección Aliocha de la Sota, dramaturgia Leila Selman, elenco Paulina Giglio, Bosco Cayo, Jaime Leiva, Mónica Ríos, a quien tenemos hoy aquí, Gara François, Tama Tudillo. Bueno, nos podríamos poner a leer toda la ficha, ¿no? Pero está Fernando Milagro, que nos hace las músicas de la obra, que hace mucho tiempo trabaja con nosotros y está haciendo unos temas interestelares maravillosos. Hermoso. También trabajamos con Lorraine Lemaitre, que es una diseñadora y directora teatral francesa que lleva harto tiempo acá en Chile y también hace unos diseños así, pero de primer nivel. Sus luces son magia. Increíble. Bueno, cuéntanos, además de la dramaturgia, ¿no?, sobre la puesta en escena. ¿Cómo podemos imaginarnos esta obra de teatro? La escenografía, los vestuarios, la música. Echemos a andar la imaginación, ¿no? Porque no podemos esperar al estreno de Interestelar. Diría que no se esperen nada realista. Nada realista, porque el espacio de la obra es interestelar también. Wow, está habitado por el universo, hay lugares donde no hay gravedad, las cosas... o sea, el público va a empezar a volar, por ejemplo. En su imaginación. En su imaginación, sí, no sé si físicamente, pero en su imaginación, y esperemos que también en su alma se eleve al final de la obra. Así que la escenografía, las luces, la música están increíbles. Así que todos invitados a vivir esta súper experiencia. Y nos escuchan también muchos y muchas docentes, ¿no? Si quisieran ir a ver esta obra, que me parece que es clave para este público, ¿no? A nosotros hay algo que nos encanta hacer y que son funciones exclusivas para comunidades educativas, y después de estas funciones nosotros hacemos foros de conversación y nos juntamos a conversar con los profesores, con los alumnos, y ahí les preguntamos qué les pareció, qué les llamó la atención, y algo que nos gusta mucho. Y la segunda semana de abril, el 12, 13 y 14, tenemos 3 funciones que son exclusivas para comunidades educativas. Entonces, si hay algún profesor quizás que me tinca esta obra, se contactan con nosotros les mandamos el material pedagógico de apoyo, les podemos compartir el texto, y lleven a sus estudiantes a ver esta obra. Nos pueden escribir al Instagram de Teatro La Mala Clase o comunicarse directamente al correo que aparece en info@seina.cl. Perfecto. Y bueno, sigan a Teatro-La Mala Clase en Instagram y ahí tienen la información, ¿no? La directora dice, Aliocha de la Sota, la obra sostiene que el bullying lleva siglos entre nosotros. Hoy lo nombramos, pero ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? Y es interesante también porque el bullying que vivimos nosotros era sin internet, sin redes sociales, sin WhatsApp, sin viralización de este bullying, que es mucho más complejo. ¿Eso lo aborda también la obra? Sí, ahí está presente el aparato tecnológico como noticia, llega al tiro, se reproduce rápidamente. O sea, si alguien grabó el video de la performance en el colegio que salió mal, todos lo vieron 50 veces, se lo mostraron a los primos, los vieron los tíos, y si realmente quedó una embarrada muy grande, lo vendieron a las noticias, y ahora está todo Chile viendo ese video. Entonces, efectivamente, el acceso a las redes sociales, el viralizar rápido todo lo que pasa, lo vuelve aún más complejo algunos casos de bullying y lo hace súper terrible. Entonces, me parece muy importante acabar con estos sistemas de violencia que se han perpetuado en la convivencia de los colegios, también de algunos trabajos. Como que no podemos pensar que el bullying es algo que ocurre exclusivamente en los colegios, porque también hay trabajos donde hay gente que le hacen bullying, ¿sí? Sí. Ahora tenemos la ley Karin, pero antes no estaba la ley Karin. No estaba la ley Karin. Claro, y qué bueno que dejemos de naturalizar estas prácticas, ¿no? Padres que le hacen bullying a los hijos, no sé, yo he visto unos videos horrorosos de cosas que suben en TikTok de papás, no sé, que les chantan un pedazo de queso a las guaguas en la cabeza, y eso es como a ellos les parece divertido. Yo digo, ¿en qué momento es divertido pegarle una guagua con una lámina de queso en la cabeza? Entonces, claro, como que empezamos a normalizar la violencia desde muy temprana edad y a verla en todos los lados, y a gente que la celebra y le parece muy divertido. Sí, bueno, qué importante es cuestionarlo, y qué importante el esfuerzo que ha hecho Teatro La Mala Clase con esta obra interestelar que usted puede ir a ver entre el 8 y el 18 en el Centro Cultural Seina, por cierto, de mayo, que nos recordaba Mónica, es el mes del teatro. ¿Nos quisiera recomendar alguna otra obra de teatro? Ya nos tenemos que despedir pronto. Ay, hay tantas obras de teatro. Quizá un clásico, así la mejor que viste en tu vida. Mira, es que ahora ponte tú, vuelve Nachi,
a Teatro Sidarte, y son solo 3 funciones, entonces gente que se la perdió, ponte tú, ahora es el momento para poder ir a verla. Igual se renovó ahora, como que todos estrenaron, ahora están todos estrenando. Estrena también esta semana De Vuelta al Volcán, entonces las obras que están en cartelera no las he visto, por eso no te las puedo como recomendar algo, pero esa sé sí que vuelve, que es un reestreno, que son las últimas funciones y que va a estar. Perfecto. Mucha gente estrena, ojalá. Yo invito a todos a ir al teatro, a llenar la sala. Es una experiencia rica, maravillosa, conmovedora ir al teatro, y vuelvan al teatro, salgan de la casa. Claro, que fue un tema con la pandemia también, que cambiaron los hábitos de consumo cultural. Muchísimas gracias, Mónica Ríos. Está con su nave afuera para ir a Interestelar a esta obra, claro. Y yo me voy a vestir de astronauta para comenzar a despedir este bloque. Y vamos a escuchar a Javiera Parra cantando a Violeta Parra con esta canción que se llama El Albertío. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Aquí estaba Javiera Parra con El Albertío, esta canción de Violeta Parra, ¿no? Nuestra gran música y artista chilena. Y vamos a conversar sobre un esfuerzo que ha realizado el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, también conocido como CLACSO, llamado la Biblioteca ESI, de Educación Sexual Integral en Acceso Abierto, construyendo futuro con educación sexual, a partir de la recuperación de los materiales del Programa Nacional de Educación Sexual Integral de Argentina, desarrollado entre el 2006 y el 2023, el cual fue cancelado por el gobierno de Javier Milei, ¿no? El presidente de Argentina. Para ello vamos a estar conversando en los próximos segundos con Karina Batiani, directora ejecutiva de CLACSO. Karina, ¿nos escuchas? Hola, sí, un gusto saludarles a todos y todas. Muchas gracias por este contacto. Y estábamos leyendo sobre el comunicado que recibimos, ¿no? Dice: el Gobierno Nacional borró todo el archivo gubernamental 2006-2023, como si en ese acto se borrara la importancia que tiene el tema y dejara de ser un componente central de la democracia y de la igualdad. Ya han pasado algunos días. ¿Cómo se entiende esta acción del gobierno del presidente Javier Milei? ¿Cómo se lee desde la CLACSO? Bueno, sí, muchas gracias por permitirnos difundir esta acción. Efectivamente, desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales decidimos, volver a disponibilizar para todos y todas estos materiales que, como tú bien planteabas, fueron eliminados de la web, de los registros web y de los repositorios web de Argentina por una decisión del gobierno actual, del gobierno de Javier Milei. Por supuesto que también fue eliminado el programa, un programa que además era emblemático no solamente para la Argentina, sino también para toda la región. Y lo hacemos porque entendemos que en estos tiempos donde los derechos humanos, la democracia son colocados en cuestión y donde los discursos justamente antiderechos avanzan en muchos de nuestros países, defender la educación sexual integral es defender un proyecto de sociedad basado en la igualdad, basado en la justicia, basado en la libertad y la democracia, porque la educación sexual integral no es solo una herramienta pedagógica, es efectivamente una apuesta por la democratización del conocimiento, por la construcción de subjetividades libres y por el respeto a los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es por eso que desde CLACSO, con este principio de construir sociedades basadas en la igualdad, la democracia, la justicia y la libertad, que es nuestro objetivo en definitiva, decidimos disponibilizar estos materiales en acceso abierto, y eso quiere decir sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de freno para el conocimiento de toda esa enorme y vasta producción que se realizó en la Argentina, como bien decías, entre 2006 y 2023.
Seguimos conversando con Karina Batiani, directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y nos parece interesante profundizar un poco sobre el concepto de educación sexual integral, que permite que niños, niñas y adolescentes comprendan su cuerpo, reconozcan sus emociones, desarrollen vínculos respetuosos y aprendan a identificar situaciones de abuso, discriminación o violencia. ¿Qué tan extendido en Argentina actualmente está este concepto y cómo se lee este retroceso, ¿no? Que entiendo que había una ley que permitió todo este avance, la 26.150. Exactamente, como dije antes, Argentina en materia de ESI es una referencia a nivel regional por los avances, avances significativos en la incorporación efectiva de la educación sexual integral, digamos, en la educación en los distintos niveles. Desde ese enfoque que tú estabas planteando, la educación sexual integral como un enfoque que aborda la sexualidad desde una mirada integral, considerando no solamente los aspectos biológicos, que quizás son los que están más presentes en la educación, sino también las dimensiones afectivas, éticas, las dimensiones sociales, culturales, psicológicas, y se basa en un enfoque de derechos humanos que reconoce la diversidad de orientaciones, de cuerpos, de identidades y sobre todo de formas de vincularse, cómo vincularse desde el respeto entre unos y otras. Ya mencioné a Argentina como una referencia a nivel regional, porque de hecho era uno de los países con mayor desarrollo normativo institucional. Esta ley que tú mencionabas, sancionada en 2006, estableció la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles del sistema educativo. Por supuesto que, como siempre ocurre, hay luego en la etapa de implementación algunas desigualdades o avances mayores o menores. Pero este tema estaba presente y desde que asumió el gobierno de Javier Milei se decidió eliminarlo de la educación. Eso no quiere decir eliminarlo de la sociedad o de la conciencia, digamos, cívica de los argentinos y las argentinas. Y nos parecía que un aporte para que esto siga presente era disponibilizar todos estos materiales para Argentina y para el mundo, porque recordemos que muchos de esos materiales fueron usados como ejemplo en México, en Uruguay, en Colombia, en Perú, en fin, en distintos países de nuestra región. Bueno, y estamos viendo a través del YouTube de Radio Universidad de Chile parte de este material disponible en librería.claxo.org/biblioteca-ESI. Te quería preguntar, Karina, también por el diagnóstico de la educación sexual integral en la región, en Latinoamérica. ¿Cómo ven ustedes la situación comparativamente? Hablábamos que Argentina es un referente por todo lo avanzado, pero ¿cómo se ve comparativamente entre los países de la región la ESI actualmente? Bueno, como ocurre siempre cuando hablamos de América Latina, que es una, pero es diversa, también los avances en materia de estos temas son diferentes. Tenemos casos muy destacados, como el de Argentina, como ya mencionamos, pero también la experiencia de trabajo aquí en Uruguay, en mi país, también en México, desde mediados de la década del 90, que se estableció la educación sexual, aunque, digamos, dependiendo de los estados, ¿verdad? Algunos estados de México que han avanzado más y menos. Y luego encontramos un grupo de países donde los avances han sido más parciales. Es el caso de Perú, de Chile, incluso, y de Ecuador, donde los avances son más fragmentados o más focalizados, muchas veces, digamos, promovidos por organizaciones no gubernamentales o por organismos internacionales, pero no tenemos leyes a nivel nacional que coloquen este tema como parte de la currícula o de la educación en los distintos niveles y de manera generalizada. Es por eso que nosotros
nosotros desde Claxo promovemos una agenda regional en torno a este tema, articulando como siempre investigación, formación, acción política en torno a la educación sexual integral y en torno a los derechos sexuales y reproductivos, porque en definitiva eso es lo que se está discutiendo. Y quizás América Latina no es ajena a lo que está ocurriendo en todo el mundo, que en esta temática, junto a la temática de género, la educación sexual integral es un campo de disputa política, de disputa cultural, de disputa social. Y allí quiero volver a enfatizar esta idea de que no es una simple política educativa, sino que se trata justamente de una forma de construir conciencia de las diversidades y de la necesidad del respeto en los vínculos entre unos y otras desde en todas las edades, ¿verdad? A lo largo de todo el ciclo vital. Creemos que hoy la ESI es una causa urgente, una conquista que hay que defender y también un horizonte que debemos seguir construyendo. Seguimos conversando con Karina Batiani, directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y quisiera llevarte a un tema más bien cultural. Leíamos en página 12 un informe lapidario. Dice: el cine argentino en la era Milei, 0 producciones entre el 2024 y el 2025, que causó preocupación desde la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales. También fue bien mediático el cierre del Museo del Traje, ¿no? ¿Qué otras acciones ustedes ven con preocupación desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que ha llevado a cabo el gobierno de Javier Milei? Bueno, son muchas y en general son acciones que van en contra o que pretenden ir en contra de las conquistas de derechos que se observaron en Argentina, pero también en otros países de América Latina en lo que va de este siglo, ¿verdad? Por supuesto están las que tú mencionaste, pero también recordemos, se cerró el Ministerio de Igualdad, de Mujeres, Género, Diversidad e Igualdad. Es un ministerio, digamos que directamente se cerró, así como se eliminó estos programas de los que estábamos hablando de la educación sexual integral. Y también se cerró, digamos, el Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, contra las distintas formas de discriminación, discriminación racial, de género, etcétera. Por eso digo, es en general una serie de medidas que miramos con muchísima preocupación que van en contra de los derechos conquistados en este siglo en Argentina. Sí, bueno, y nosotros vemos también con bastante atención el esfuerzo que está haciendo el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales a través de las publicaciones y de la biblioteca. Creemos que es un espacio que favorece el conocimiento libre y en ese sentido, además de esta biblioteca en educación sexual integral, ¿qué otros títulos nos recomendarías explorar o qué otros esfuerzos están emprendiendo desde Claxo para compartir con nuestra audiencia? Bueno, qué suerte que mencionas este punto. Sin duda nuestra librería o biblioteca virtual es una biblioteca de referencia en el campo de las ciencias sociales y humanidades y es el repositorio más grande del mundo en acceso abierto, es decir, como tú dijiste, con acceso totalmente libre y restricto, gratuito a todos los materiales que produce Claxo y no solamente Claxo desde su Secretaría Ejecutiva, sino también los centros miembros de Claxo. Y eso nos lleva a tener acuerdos de trabajo y de edición con muchas instituciones, por nombrar algunas recientes, con el Colegio de México, institución de referencia en las ciencias sociales, donde se disponibilizan las investigaciones del Colegio de México a través de esa biblioteca virtual Claxo Colegio de México, o con la Universidad de Guadalajara, o
con la Universidad de la República aquí en Uruguay, que es la más reciente de todas. Entonces, lo que les recomendaría es que se tomen un tiempito para entrar en nuestra biblioteca y para visitar allí nuestros catálogos, por ejemplo, el de Antología Esencial del Pensamiento Crítico Latinoamericano y Caribeño, donde podrán encontrar autoras y autores de nuestra región de referencia en las ciencias sociales, como dije, en acceso totalmente abierto, o la colección Miradas Latinoamericanas, donde exploramos los principales problemas que enfrenta la región latinoamericana y caribeña en base a investigación y con el trabajo de muchos de nuestros investigadores e investigadoras. Por nombrar algunas de ellas, son muchas, ¿verdad? Sí, es muy interesante, las recomendamos explorar en claxo.org. Y también quisiera aprovechar esta oportunidad para preguntarte sobre los desafíos que enfrentan las universidades públicas en América, que uno puede leer en el sitio web de la Claxo. Es un tema de preocupación también para este consejo, y la Radio Universidad de Chile es la radio de la principal universidad pública de nuestro país. ¿Cómo se ve la situación de la educación pública superior en la región? Por supuesto, y felicito a la radio de la Universidad de Chile. He tenido oportunidad de estar allí presencialmente por este espacio de comunicación que tienen, y por supuesto a la Universidad de Chile como universidad de referencia en América Latina, y que tiene, por cierto, varios centros miembros que forman parte de Claxo. ¿Cómo analizamos la situación de las universidades públicas? También con muchísima preocupación, por muchas razones, pero las voy a mencionar solamente dos. La primera son los recortes presupuestales o los problemas presupuestales que están atravesando las universidades públicas, producto de esta tendencia creciente que observamos a nivel mundial a la mercantilización del conocimiento, justamente el objetivo contrario al que tenemos en Claxo, que es el conocimiento como bien público, ¿verdad? Y quedó muy claro en la última conferencia mundial de la UNESCO sobre educación superior esta tendencia a la mercantilización, a convertir en definitiva, para que todos y todas nos entiendan, la educación en un negocio más, en un elemento más de mercado y no en un derecho. Y allí está el punto principal que nosotros cuestionamos. La educación es un bien público, es un derecho, y por lo tanto no puede ser una mercancía ni objeto de mercado o de un negocio basado en la educación superior. Ese es el primer elemento que creo que en sí mismo es muy significativo. Y después, específicamente en lo que refiere a nuestra área de competencia, que son las ciencias sociales, las humanidades, las artes, una preocupación aún mayor, porque no solo a estas disciplinas les afecta esta tendencia general, sino una tendencia particular al cierre, al recorte o a la minimización de los espacios dedicados tanto a la formación como a la investigación en las ciencias sociales y las humanidades. Lo vemos en distintos países, se cierran opciones de carrera en sociología, en demografía, en antropología, en distintas disciplinas, se recortan posgrados y se recortan fondos disponibles para la investigación en estas disciplinas. Entonces, esos son los elementos que estamos colocando sobre la mesa y trabajando muy activamente, y aprovecho esta oportunidad, esta entrevista, para invitarles a todos y a todas a lo que será nuestra próxima conferencia regional de Ciencias Sociales y Humanidades en Bogotá, que es un espacio muy grande donde participan más de 15.000 personas para reflexionar sobre muchos temas. Uno específico es sobre los desafíos de la educación superior en América Latina y el Caribe. Estaremos en poco menos de 2 meses en Bogotá, Colombia, del 9 al 12 de junio, discutiendo sobre estos temas, y desde ya invitados, invitadas a participar, y a ustedes como radio de la universidad, por supuesto que si desean seguir los contenidos que allí se van a desarrollar, desde ya también invitados, invitadas. Qué interesante, Karina. Nos quedan ya 3 minutos para conversar, pero tú mencionaste las artes y a las ciencias sociales. Quisiera preguntarte por qué los ministerios de educación o las casas de estudio debieran priorizar
las artes, las humanidades y las ciencias sociales, que son sectores que históricamente han sido desplazados por otras disciplinas, ¿no? Pienso a nivel de presupuesto, de prioridad o de valorizar el aporte social que hacen. Bueno, porque no es posible comprender la realidad sin estas disciplinas, ¿verdad? O en tal caso nos quedamos con una comprensión muy parcializada, donde se pierden las principales dimensiones para entender realmente qué es lo que está pasando. Pero no solamente para entenderlo, sino también, y eso es lo que nos desvela, para transformarlo, porque decimos, bueno, el conocimiento como base o como herramienta para la incidencia y la transformación social, ¿verdad? Ese es el punto central. Y creo que una experiencia reciente que hemos tenido a nivel mundial nos mostró con mucha claridad eso, y me estoy refiriendo a la pandemia, donde, si recordamos, en los primeros tiempos todo se centraba prácticamente en las disciplinas asociadas a la biología, a la medicina, a las ciencias naturales, digamos, la estadística en términos de proyección, pero no mucho más. Y quedó muy claro, avanzada la pandemia, que en realidad teníamos que colocar el foco sobre los efectos sociales que esa pandemia estaba teniendo en la vida cotidiana de todos y de todas y en las consecuencias a nivel social. Entonces creo que allí está uno de los elementos más recientes que nos permite entender la importancia de las ciencias sociales, las humanidades y las artes en el mundo actual. Muchísimas gracias, Karina, por esta reflexión, ¿no? Hemos podido hacer un pequeño viaje por América Latina, hablando de partida sobre la biblioteca ESI virtual que les animamos a visitar en claxo.org. Karina, nosotros nos despedimos, les deseamos todo el éxito con las próximas actividades y publicaciones de la Claxo y nos vamos a ir con buena música. Les agradecemos la sintonía también, por cierto, a ustedes. Este día de hoy en el semáforo nos vamos con Teleradio Donoso. Éramos todos felices. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Nicolás Rojas Inostroza y las personas que están transformando el mundo desde la cultura y el patrimonio. Revive este capítulo en radio.uchile.cl. Producción Tania González Lorca. Dirección Patricio López.